Bendiciones a todos, hermanos y amigos. Les doy la bienvenida a un programa más de Perspectiva Cristiana. Hoy estoy otra vez gratamente acompañado de nuestros hermanos Jenny Ríos, que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones a todos, gracias por estar con nosotros en esta plataforma. Hoy estamos continuando con las enseñanzas que estamos dando. Lamentablemente, Pedro, las enseñanzas son cortas, son de 15 minutos y eso nos impide a veces ahondar como nos gustaría. Pero continuamos hablando acerca de ya no solo los falsos maestros, sino sus falsas doctrinas, las falsas enseñanzas que hay dentro de la iglesia. Yo no sé si nos refrescas la memoria sobre algunas cositas que dijimos en el último programa. Sí, bueno, tenemos que recordar obviamente que al falso maestro lo que lo hace falso es su enseñanza, su doctrina. Entonces el apóstol Pedro, haciendo énfasis en esto, nos dijo en su segunda carta que en los días anteriores siempre han habido falsos profetas, como en los postreros días, dice, vendrán falsos maestros conforme a su propia concupiscencia, que introducirán herejías destructoras. Esos son los falsos maestros, y hemos visto algunas de sus falsas doctrinas o enseñanzas que están propagadas principalmente hoy día en las redes sociales, y una de ellas es la falsa prosperidad. Hablamos de esto, que todo lo encierran, esto de la prosperidad lo encierran únicamente en el dinero, en lo que uno tiene, en la abundancia de bienes. Pero aquí enseñamos que la prosperidad, a la luz de la palabra, tiene que ver con otras cosas, como el bienestar emocional, bien familiar, el bienestar en la salud y muchas otras cosas. Y también vimos el tema, ya por último, de que estos predicadores en su falsa enseñanza siempre se basan en que Dios mira lo de adentro, pero que Dios no ve lo de afuera. Entonces, haciendo a un lado el tema de la santidad. Es una doctrina que han proyectado con fuerza. De manera especial, como dice Pedro, a través de las redes sociales, eso de que no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas, no importa cómo te vistas, porque Dios al final del camino lo que mira es tu corazón. Y entonces sostienen ellos que si en tu corazón tú amas a Dios, pero haces cosas que no son de Dios, a Dios lo que le interesa es el corazón, engañando a gran parte de la población y evitando que las personas puedan en efecto santificarse o corregirse. Amén, pastor. Es que toman ese pasaje de la Biblia, que el Señor no mira como los hombres, que los hombres ven la apariencia, pero que el Señor ve el corazón. Y sabemos que el corazón habla de todo. El corazón es la entrada y la salida del alma. Y vemos que en el Nuevo Testamento el escritor a los Hebreos dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también enseña de la Biblia en Tesalonicenses que la santidad es completa, de cuerpo, alma y espíritu. Y eso nos da a entender que el Señor, es cierto que mira nuestro corazón, pero que le interesa con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. Porque sin santidad, los limpios de corazón son los que van a ver a Dios. Y para tener un corazón limpio, eso habla también de lo que hacemos, de cómo vestimos, de cómo actuamos, habla de todo nuestro ser. Esto de la santidad habla de un tema que también nosotros tenemos que analizar aquí. Me refiero a la salvación condicionada, la salvación que Dios nos ofrece pero que está condicionada, versus la salvación que es incondicional. Es decir, la salvación que está condicionada al tema de la santidad, y la salvación que es incondicional, que dice que una vez salvo, siempre salvo, que es un tema profundo este tema, porque esta doctrina tiene que ver con la doctrina de la salvación, que es además una de las doctrinas más complicadas que hay en toda la Biblia. Pero vamos a ver qué dice la Biblia con esto. Cuando nosotros hablamos de la santidad, lo primero que cabe la pena destacar aquí es que la santidad es un tema que prácticamente ha desaparecido de los púlpitos, hablando en términos generales, y ha desaparecido de la iglesia. Y eso es preocupante. Es preocupante porque el Señor nos habló y nos enseñó que nosotros no somos de este mundo, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y ese término santidad, que a su vez viene de santo, lo que implica es separación. Así es, separación del mundo.
Lo que pasa, pastor, que nosotros tenemos que saber que tenemos un estilo de vida, tenemos una identidad que guardar y que nosotros nos mostramos ante la sociedad y el mundo como luz del mundo y sal de la tierra, como estableció nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros dejamos ciertas características, ciertos aspectos en nuestra forma de vivir, nos separamos de los lineamientos de Dios que van de acuerdo a su moral. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una situación de perseverar, pero ¿perseverar en qué? En el estilo de vida que Dios trazó para nosotros. Hay un estilo de vida con el cual tenemos y debemos cumplir para poder perseverar, para poder ser salvos. Sí, la verdad es que hay que tener bastante cuidado en esto, porque yo veo el caso de la mujer adúltera que el Señor le dice, o sea, no la condena, pero le dice, vete y no peques más. O sea, la Biblia enseña que para entrar al reino de los cielos, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, cuando hablamos de ese nuevo nacimiento, habla de que dejamos el viejo hombre y nace una nueva persona en Jesucristo, que no tiene las mismas prácticas de antes. Entonces, la salvación va ligada a un nuevo estilo de vida, está condicionada a una forma diferente de vivir, porque la misma palabra del Señor nos los exige, porque si no, en vano uno se priva de tomar, de hacer más de 4 cosas que hacen los inconversos, y entonces es en vano todo el esfuerzo que hacemos para agradar al Señor. Ese pasaje de la mujer samaritana es revelador, en el sentido de que la mujer fue sorprendida en el acto mismo, dice la Biblia. Es decir, la mujer adúltera. Sí, la mujer. Ella fue sorprendida en el acto mismo. Eso significa que no había lugar a dudas de que ella había pecado. Era una mujer pecadora. Jesucristo la absuelve, logrando primero que los fariseos no la apedrearan, no la mataran, pero luego él la absuelve diciéndole, yo no te condeno. Yo no te condeno. Es decir, te perdono. Pero le hace una advertencia y le dice, vete y no peques más. Dice, no peques más, no lo hagas más. Es decir, el hecho de recibir el perdón de Dios no implicaba que ella debiera o pudiera continuar en su adulterio. El Señor esperaba que ella corrigiera esa área de su vida, como Dios espera que todos nosotros corrijamos áreas en nuestra vida que no están en consonancia con su voluntad. Entonces, la santidad habla de separación. ¿Separación de qué? Separación, 1, del mundo, y 2, separación del pecado. Son 2 aspectos, aunque el mundo y el pecado están entrelazados. Cuando Dios nos llama a ser santos, Dios lo que nos dice es sepárense para mí, sepárense de este mundo y sepárense del pecado, que es para tratar de explicar un poquito más esto de la santidad. Así es, porque la salvación nosotros la recibimos por fe, y cuando recibimos la salvación hay un cambio en nuestro corazón, obviamente, hay un cambio de actitud, un cambio que empieza de adentro hacia afuera, pero es un cambio que se va a mostrar en el exterior, porque lo que está afuera, lo que está en nuestro cuerpo, lo que nosotros hacemos, es reflejo de lo que está dentro de nosotros, de qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros hablamos, allí se ve lo que hay en nuestro corazón. De la forma en que vestimos, se ve quiénes somos nosotros, y por esto el tema de la identidad del cristiano. Nosotros tenemos una forma de vestir, tenemos una forma de hablar, tenemos inclusive alimentos que ingerimos y alguna sustancia que dejamos de ingerir por agradar a Dios y por causa de la salvación. Entonces Jesucristo viene a nosotros para producir un cambio. Pero si nosotros decimos que cambiamos por dentro, pero tenemos actitudes corporales o la que sea, que se reflejan en el exterior, que no van de acuerdo al aspecto bíblico, entonces ¿dónde está realmente el cambio? Porque el cambio tiene que verse, no es solamente que nosotros profesemos tener un cambio, sino que el que nos ve tiene que ver un cambio. Además, Jenny, es que si lo único que importaba era que la persona fuese salva y después de eso su forma de vivir no era importante, solo tendríamos los 4 evangelios y punto.
¿Para qué tener las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago? ¿Para qué tener las epístolas pastorales? Porque es en las epístolas donde se establece la vida de la iglesia, la forma de la iglesia, pero también las normas de la iglesia. Amén, pastor, y vemos por lo menos en la predicación de Pedro, en el inicio de la iglesia, era una predicación de cambio, cuando él decía arrepentíos y bautícense. Entonces eso de arrepentirse habla de reconocer lo mal que estoy, habla de reconocer que yo estoy mal y tengo que cambiar, y daban ese paso para bautizarse, porque bien ya los judíos tenían una vida religiosa llena de mitos, sacrificios, pero su vida era solamente una vida llena de religión y vacía. No, se habían olvidado de su Dios, y por eso vemos que el Señor viene a hacer un nuevo pacto. Y en la predicación para los primeros cristianos, Pedro decía: arrepiéntanse y bautícense. Y ese arrepentimiento habla de cambio, habla de apartarme de lo que Dios no le agrada, de donde Dios me sacó. Yo tengo que renunciar. Arrepentirse habla de renunciar a cosas para luego demostrar mi fe. Es cierto que si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Eso habla de la oportunidad que Dios nos da diariamente para limpiarnos, pero el pecador que se arrepiente lo demuestra con sus obras. Su fe es pública. No podemos ser igual a los demás. Hay una diferencia entre la luz y las tinieblas. Dios es Dios de normas. Dios es Dios de mandamientos. Dios es Dios de estatutos. Dios es Dios de decretos. Cuando tú lees Deuteronomio capítulo 6, capítulo 1, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe. O sea, Dios siempre ha condicionado. Dios condicionó a Israel, la tierra prometida, a su comportamiento. Su comportamiento. Ellos no podían adorar a dioses ajenos. Ellos tenían que cumplir con las leyes que Dios había establecido. Y hoy nuestra salvación es gratuita. Dios la ofrece. Pero nosotros tenemos que cuidarla. Yo estoy diciendo que nosotros compararemos nuestra salvación con nuestros hechos, que es lo que alguna gente quiere insinuar. Lo que digo es que ya la salvación Dios te la entregó, pero tú tienes que cuidarla. Y tú la cuidas cuando comienzas a cumplir con los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Es que los estatutos y mandamientos de Dios vienen para que nosotros tengamos una forma de vivir, para que no nos salgamos del camino. Dios trazó un camino que es recto, pero el hombre siempre ha tratado de salirse de ese camino. Entonces, pastor, por ejemplo, si Dios solamente mira el corazón, y cuando ya aceptamos a Jesucristo somos salvos independientemente de qué hagamos, entonces nosotros como cristianos pudiéramos llenarnos el cuerpo de tatuajes, pudiéramos llenarnos que es una moda actual, de hueco por todos lados, de piercing, arete. Quizá los varones pudiéramos andar por ahí utilizando faldas, por decirle algo, porque la apariencia no importa, sino que Dios lo que mira es el corazón. Entonces tenemos que no solo analizar la palabra en este aspecto espiritual, sino también la palabra se puede analizar en el aspecto natural, normal. O sea, hay cosas que nosotros sabemos que no son convenientes, como dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, que yo haga algo no quiere decir que eso le conviene a mi salvación. No todo me conviene para la salvación. Hay cosas que Dios va a tolerar quizá, pero Dios no va a aceptar ese tipo de cosas como para que uno entre al cielo. Jenny, te quedan 50 segundos. Amén, amén. La verdad que hay que obedecer a Dios. Dios establece la forma. Es bien, dice la Biblia, hay que creer en el Señor como dicen las Escrituras. No es como nosotros pensamos. Y la Escritura es clara a la hora de la manera del vivir del cristiano. Yo creo que el cristiano va a ser responsable por las cosas que dice, por las cosas que hace y también por algunas cosas que deja de hacer. No entender esto es pecar de ingenuo, es ser ingenuo de alguna manera. Dios dice: sed santos como yo, Jehová vuestro Dios, santo soy. En el Nuevo Testamento lo dijo el hermano Pedro. El apóstol dijo: procurad pues la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto de una vez salvo, siempre salvo, esto no es cierto.
y en el próximo programa concluimos con esta lección.